Bienvenidos de nuevo a empresarios, gestores y líderes de innovación y al resto del público que nos acompaña el día de hoy. Estamos transmitiendo en vivo desde la Universidad Pontificia Bolivariana, sede Medellín. Y este espacio se llama Conexiones Estratégicas desde el Ecosistema de Innovación. Este espacio tiene como objetivo sensibilizarlos respecto a la relevancia de la creación de conexiones estratégicas para la creación de redes de trabajo, entendiendo que uno de los mandatos de la innovación es siempre conectarnos con otros, sabiendo que no podemos ser exitosos únicamente trabajando de puertas hacia adentro y que tendremos que evocarnos a salir al ecosistema para que logremos, en este caso, pues, conocer a nuevos actores que pueden ser instituciones, universidades, otras organizaciones o personas que nos brinden la posibilidad de adquirir saberes hacer y herramientas tecnológicas que nos permitan atender los retos del día a día empresarial. Cuando hablamos de retos del día a día empresarial, estamos hablando de la convergencia de diferentes tipos de situaciones donde empiezan a aparecer problemáticas u oportunidades que nos facilitan o que nos ayudarían a aprovechar diferentes tipos de oportunidades que se nos estarían presentando en el día a día. Estos retos normalmente están evocados a dos grandes focos. El primero de los focos es el foco que está evocado a fortalecer el core, o sea, evocado a lo que sabemos hacer. Y esos retos, cuando encontramos soluciones para estos, empezamos a entender que a partir de la implementación de estas soluciones, aprendemos a hacer más de lo mismo pero mejor, impactando procesos críticos de nuestra organización, donde empezamos a buscar aumento de productividad, disminución de tiempos o generación de ahorros y, ¿por qué no?, mejorar la experiencia del cliente tanto interno como externo. El segundo foco de los retos que nos encontramos en nuestro día a día están relacionados con esas oportunidades de crecimiento organizacional. Esas oportunidades que están vinculadas a la diversificación de nuestro portafolio de ofertas y al mismo tiempo pues las oportunidades de generación de nuevos negocios y que por ende pues necesitamos algún tipo de actor de nuestro ecosistema de innovación que nos facilite la adquisición de nuevos saberes hacer y de herramientas tecnológicas que al hoy no se encuentran dentro de la frontera de nuestra organización. Y por eso nos vemos evocados a salir al ecosistema, entendiendo que nadie es exitoso únicamente trabajando de puertas hacia adentro de nuestras empresas y que por ende pues cada vez que se nos presentan estos retos y que empezamos a identificarlos, resulta atractivo para nosotros como organizaciones salir al ecosistema de innovación que cada vez es mucho más fuerte en el país, donde cada vez hay muchos más actores que proporcionan diferentes capacidades tecnológicas que soportan todos los esfuerzos de innovación que normalmente hacemos en nuestro día a día. Estos retos siempre serán necesarios atenderlos únicamente cuando estén bajo el marco de la estrategia corporativa. Este punto es muy importante, sobre todo con los temas que nos han pasado en pandemia, que hemos visto que ante las situaciones de las interrupciones de diferentes cadenas de valor y ante la incertidumbre sobre las ventas e ingresos, pues debemos salvaguardar nuestro flujo de caja. Y por eso siempre tendremos que evocarnos a la estrategia corporativa, ya que en algún momento donde existan tensiones operacionales, donde existan requerimientos de focalización de inversiones, si estos retos no están bajo el marco de la estrategia corporativa y hemos empezado a desarrollarlos, cuando se presentan estas situaciones que anteriormente describí, normalmente son cancelados o quedan suspendidos y empezamos a invertir unos esfuerzos que al final no llegan a un buen puerto. Por eso es muy importante entender que estos retos siempre tienen que estar vinculados con la estrategia corporativa, ya que con esto lograremos vincular todos los esfuerzos organizacionales para que empecemos a buscar soluciones a través de diferentes tipos de alianzas que podemos crear con los diferentes actores del ecosistema de innovación. Cada uno de estos actores, en función de sus capacidades, cumple un rol. Normalmente a estos actores desde 10X Thinking nos gusta llamarlos agentes del ecosistema y encontramos diferentes tipologías de estos agentes del ecosistema. El primero son esos agentes de impulso que nos facilitan la adquisición de recursos y de capacidades que son proporcionadas de pronto a través de
el Estado o diferentes articuladores de organizaciones a nivel país. Un ejemplo de estos agentes terminan siendo, por ejemplo, entidades de gobierno como Impulsa, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, o por qué no también otro tipo de organizaciones como las cámaras de comercio, que son articuladores de empresas en cada una de las diferentes regiones del país. El segundo tipo de agentes del ecosistema son los agentes del conocimiento. Aquí las universidades, instituciones, centros de desarrollo tecnológico cumplen un rol muy importante, sobre todo las universidades con sus grupos de investigación. Las organizaciones como las que ustedes representan encuentran mucho valor en este punto, sobre todo cuando empezamos a necesitar conocimientos, saberes hacer y herramientas tecnológicas que no están de pronto muy masificadas en nuestro entorno y que están en una etapa que probablemente estén en etapa de exploración y desarrollo o apenas entrando en una fase de madurez. Siempre será necesario apoyarnos en el ecosistema y apoyarnos en este tipo de agentes para empezar a empaparnos sobre todo de estos temas que terminan siendo relevantes y que están bajo el marco de nuestra estrategia corporativa. El tercer tipo de agentes que quiero mencionarles son los agentes de negocio. Normalmente este tipo de agentes terminan siendo empresas que pertenecen a nuestro grupo empresarial, en caso tal de que aplique, o empresas que pertenecen a nuestro core o a sectores donde tenemos la firme intención de empezar a ingresar, o sea, a ampliar las fronteras de nuestro core para empezar a incursionar con nuevos negocios y nuevas ofertas como tal. Aquí termina siendo muy importante definir las necesidades y los deseos vinculados a metas corporativas para poder crear negociaciones que realmente generen valor. Y el último tipo de agente del ecosistema que quisiera contarles terminan siendo los agentes de tecnología. Acá las startups juegan un rol muy importante, sobre todo porque debido a su naturaleza ofrecen saberes hacer y herramientas tecnológicas que son necesarias para el diseño y desarrollo de las soluciones que se requieren para nuestros retos empresariales. Piensen en estos procesos de innovación abierta como el proceso o el momento en el que tomamos la decisión de conseguir novia o novio, esposa o esposo, donde queremos enamorarnos y empezamos a definir qué es lo que esperamos de esa pareja. Empezamos a definir tipos de comportamiento, esperamos a definir cuáles son las metas que queremos que tenga esa persona y con esto pues empezamos la búsqueda y empezamos a salir con posibles candidatos potenciales para que sean nuestra pareja. A través de las diferentes salidas, a través de conocer diferentes personas, terminamos vinculándonos con algunas de estas y generando química, para que al final, pues, a partir de ese conocimiento, de las salidas, empecemos a determinar si eso es lo que queremos para nuestras vidas. Tal cual ocurre con las organizaciones. Las organizaciones en el momento en que definen esas necesidades de capacidades tecnológicas y que toman la decisión que no van a desarrollarlas porque no están bajo el marco de la estrategia, pero que sí son requeridas para la solución del reto, pues empezamos a explorar diferentes tipos de candidatos, startups que empezamos a conocer, empezamos a saber quiénes son las personas que están detrás de estas empresas emergentes, cuáles son esos bienes y servicios que representan esos saberes hacer y esas herramientas tecnológicas que requerimos para el desarrollo y el diseño de estas soluciones. Al final, de tantos encuentros que empezamos a tener con estas startups y otro tipo de agentes del ecosistema, definimos si definitivamente estos son las entidades, los actores que necesitamos y con las que queremos empezar a hacer una posible alianza. Existen diferentes tipos o mecanismos de alianzas, pero acá tendremos que entender que hay una secuencia de pasos para la implementación de estos procesos de innovación. Lo primero, y quiero invitarlos, es que cuando definimos un reto y queremos solucionarlo sí o sí, porque es un mandato presidencial o un mandato de la gerencia, pues empezamos a desarrollar actividades que están evocadas a la identificación de esas capacidades tecnológicas que necesitamos para el diseño y desarrollo de estas soluciones.
Resulta ser muy importante, porque así como cuando empezamos a buscar pareja, definimos qué es lo que esperamos de ellos, inmediatamente tendremos que también en el momento en que tomamos la decisión de buscar a un agente del ecosistema, pues empezar a definir cuáles son esas capacidades tecnológicas que se ven representadas en saberes hacer y en herramientas para empezar a diseñar y desarrollar estas herramientas tecnológicas como tal. Luego de que hemos mapeado estas capacidades tecnológicas, procedemos a definir la tipología de los actores o agentes del ecosistema que requerimos y empezamos a mapear o a identificar todos estos actores, puede ser en una tabla sencilla, y empecemos a contactarlos poco a poco para que empecemos en ese proceso del enamoramiento como tal. Derivado de todas estas interacciones que empezamos a tener con, por ejemplo, startups, empezamos a definir cuáles son esas condiciones de negociación que queremos y al final pues terminaremos priorizando algunos de estas startups o algunas de estas startups para que empecemos a crear las condiciones de negociación conjuntas y nos demos el apretón de mano. En este punto ya lo que queda es tener en cuenta que ningún proceso de innovación es fácil, sobre todo porque los procesos de innovación nos invitan a salirnos siempre de la caja. Y así como a nivel personal, cuando en nuestro trabajo requerimos de algún nuevo saber o de la aplicación de nuevas herramientas tecnológicas y nos sentimos incómodos, pues nos pasa al mismo tiempo como organizaciones. Cuando empezamos a sentir la presión del cumplimiento de la operación del día a día y empezamos a sentir que debemos incomodarnos un poco para poder adaptarnos a estos nuevos conocimientos, pues inmediatamente genera un poco de escozor. Esto se puede siempre superar. Lo único que necesitamos es determinación y entender siempre que la meta es innegociable. Esto logrará movilizar a toda la organización y nos permitirá trabajar de mejor manera con estos agentes del ecosistema que definitivamente nos proporcionarán diferentes tipos de soluciones que se generarán mucho valor para enfrentar esos retos organizacionales que se nos presentan en el día a día. Sin embargo, este proceso no es fácil y siempre tendremos que vencer diferentes tipos de miedos y de mitos. El primer miedo que siempre se enfrentan las organizaciones es el miedo o el mito de la propiedad intelectual. En muchas ocasiones, desde 10X Thinking, nos vemos enfrentados cuando acompañamos a las empresas en estos procesos de innovación abierta a que nos cuenten un poco de su reto y prácticamente nunca nos cuentan nada o cuentan muy poco. Y esto empieza a convertirse en una barrera porque al conectarnos o al querer conectarnos con estos agentes del conocimiento o agentes de negocios o diferentes tipos de agentes del ecosistema, pues es imposible pretender que el agente nos colabore y nos proporcione capacidades tecnológicas si definitivamente no entiende cuáles son las circunstancias sobre las cuales se materializa el reto. Entonces, la invitación con esto es que existen diferentes tipos de mecanismos como acuerdos de confidencialidad que nos brindan la confianza de poder contarle al otro lo más importante de lo que tiene que ver con ese reto, para que ese actor o ese agente del ecosistema pues se permita generar alguna propuesta que en función de sus saberes hacer y herramientas tecnológicas pues se acoplen al reto como tal. El segundo gran mito, y que pasaba a veces en el colegio cuando armábamos o conformábamos grupos de trabajo, es el miedo a que uno de los dos trabaje más. Y aquí ambos tienen que sudar la camiseta. Es muy importante entender que una de las partes se puede desmotivar cuando empieza a encontrar diferentes tipos de barreras. Cuando, por ejemplo, los tiempos de respuesta a requerimientos de información empiezan a dilatarse, empiezan a tomar un poco más de tiempo. Y acá es cuando, así como en las parejas, en el día a día, se empiezan a presentar diferentes tipos de inconvenientes o pequeñas discusiones. Siempre hay que entender que enfrentarse a estos retos y a diseñar y a desarrollar soluciones es igual de importante que la operación del día a día, sobre todo si estos retos o la solución de estos retos están bajo el marco de la estrategia corporativa. Esto será clave para que podamos tener resultados extraordinarios. Y al mismo tiempo, algo que ha venido transformándose
pero que ha sido un elemento cultural en los diferentes procesos de innovación abierta que cada vez coge más fuerza, es el pensamiento que tienen algunas organizaciones, no todas, sobre todo cuando empiezan a relacionarse con empresas emergentes y empiezan a imponer condiciones de negociación que tal vez son un poco agresivas para las startups. Aquí, sobre todo ahora, con las condiciones de trabajo que tienen las startups, ellas pueden tomar la decisión de simplemente cancelar la negociación, así como nuestra pareja podría tomar la decisión simplemente de terminarnos y abandonar el barco. Entonces, para evitar esto, será crucial y muy importante entender que debe haber una simbiosis donde cada una de las partes termine ganando. Esto será totalmente clave y deberemos trabajar con nuestros equipos de trabajo, valga la redundancia, para empezar a entender y sensibilizar a los líderes de la organización respecto a esas condiciones de negociación que facilitarían pues, la creación de posibles alianzas como tal. Existen diferentes mecanismos para crear formas de relacionamiento con esas startups. En muchas ocasiones, cuando la startup tiene condiciones, capacidades tecnológicas muy interesantes, las condiciones están vinculadas en la forma de alianzas y crear sociedades donde ambas partes terminen siendo una misma organización, o simplemente también puede darse la negociación donde una organización pues se vea evocada a comprar todos los derechos de propiedad intelectual de los saberes hacer y de las herramientas tecnológicas que éstas aplican. Hoy en día en nuestro medio existen múltiples actores que desarrollan diferentes tipos de eventos, los cuales permiten el fortalecimiento de estos procesos de innovación, entendiendo que cada vez son más los empresarios que quieren conocer las capacidades tecnológicas de estas startups. Aquí será muy importante empezar a contactar diferentes tipos de instituciones y diferentes tipos de actores como lo somos nosotros, donde buscamos, en función de la atracción de los procesos de innovación, de intraemprendimiento, de fortalecimiento del core, encontrar diferentes actores que pertenecen a nuestra red de trabajo de 10X con el objetivo de poder vincularnos. Desde 10X siempre tenemos el propósito superior de poder fortalecer el tejido empresarial, logrando conectar a nuestros clientes y a nuestros aliados con diferentes tipos de actores que consideremos que pueden generar valor para que estos puedan cumplir sus metas corporativas. Entendiendo también que cada vez coge más fuerza todo lo que tiene que ver con los sistemas de innovación, y en algunas ocasiones tiende a demeritarse los procesos de innovación abierta, que son igual de importantes que el resto de los procesos de innovación que se plantean bajo el marco del sistema. Y asimismo, pues estos procesos de innovación abierta tendrán que estar plasmados en la estrategia corporativa para que pueda haber una designación de recursos que facilite la implementación de estos proyectos como tal. Entendiendo que, como se los mencionaba anteriormente, si no hay recursos totalmente definidos para la implementación de estos procesos, en el momento en el que hayan tensiones operativas, pues todos estos recursos desaparecerán. Por eso, hoy vamos a tener un invitado que nos va a contar un poco su experiencia sobre cuáles son esos retos a los cuales se ha enfrentado, cuáles son las situaciones donde han empezado o donde se ha enfrentado a esas condiciones de negociación que le ha tocado presenciar entre startups y organizaciones. Ojo, algo muy importante que hay que resaltar es que la innovación abierta no está asignada a una industria en particular, y que cualquier proceso de innovación abierta puede ser implementado en diferentes tipos de industria, no importa el tamaño de la empresa, no importa las tecnologías o las herramientas tecnológicas que normalmente se van evocadas a desarrollar. Por eso quisiera invitarlos a que nos tomemos unos minutos para que empecemos a tomarnos un cafecito y a recolectar todas las preguntas que ustedes consideren pertinentes para que se las podamos hacer a nuestros invitados. Ya volvemos. Después de esta pequeña pausa y para darles tiempo de que se tomen un café y recolecten las preguntas, quisiera darle la bienvenida a Tomás Ríos. Es el CEO y cofundador de Starter Company. Esta compañía
es una compañía que se dedica a fortalecer el tejido empresarial desde la generación de conexiones estratégicas entre actores del ecosistema de innovación. Bienvenido, Tomás. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación a 10X. Y aquí la idea es contarles qué estamos haciendo desde Starter, el rol de nosotros en el ecosistema de innovación y que llegue el mensaje a los emprendedores y a las empresas. Muchas gracias, Tomás, por tu presencia. Sé que es muy valiosa para todas las personas que nos están acompañando en este caso. Y por eso quisiera arrancar con esta pregunta, Tomás, y es, cuéntanos un poco de Starter Company, a qué se dedican ustedes, en qué momento nació la compañía, qué fue lo que los motivó para crear la organización y cuéntanos alguna anécdota que te haya parecido muy importante o chévere para que le podamos compartir a toda la audiencia. Sí, bueno, Starter inicia más o menos en el 2018, donde 4 amigos y socios, digamos, buscábamos un objetivo común que era acelerar la economía del país y de América Latina alrededor del emprendimiento. Eso basado en unos objetivos y en unas verticales que era la democratización de las inversiones o el acceso al capital, independientemente si era deuda o no, el acceso a los grandes corporativos, que eso es parte de lo que vamos a conversar, cómo un emprendedor puede llegar a trabajar con X o Y empresa, que muchas veces es muy difícil tener ese acceso, y conocer qué programas de apalancamiento de conocimiento existían en el mercado colombiano de América Latina, porque muchas veces el emprendedor desconoce, porque se enfoca mucho en sacar su empresa adelante, pero desconoce que hay programas desde cámaras de comercio hasta aceleradoras privadas o públicas que le pueden ayudar con capitales semillas, con conocimiento, etc. Muy bien. Como lo mencionaba ahorita en la introducción de este espacio, pues los procesos de innovación a veces en el papel son muy bonitos, pero como dice la frase, el que quiere azul celeste que le cueste. Me encantaría de pronto si nos puedes mencionar cuáles fueron los principales retos a los que se enfrentaron ustedes como compañía para articular el corporativo y articular a los diferentes actores con estas startups. Bueno, nosotros en el 2018 todavía digamos que no había un boom tan grande como lo es hoy, como ha crecido exponencialmente el tema de startups, de innovación, de inversiones. Las grandes compañías todavía estaban, digamos, trabajando muy conservadores. Cuando nosotros realizamos el primer evento, que fue en Medellín en el 2019, digamos que las empresas no entendían lo que íbamos a hacer. Nosotros lo que hicimos fue hacer una convocatoria para que participaran startups de Colombia y de América Latina y mostraran sus modelos de negocio, los emprendedores mostraran sus sueños y hacia dónde querían llevar esas iniciativas. Era como un gran observatorio y, como lo llaman algunos, como un Disney para los inversionistas, para los corporativos. Y lo que queríamos mostrar a los corporativos era: vea la oferta de valor que hay en el mercado colombiano y América Latina, donde usted puede enriquecer su operación, enriquecer su talento, y que muchas veces usted no tenga que, por tiempos y por costo, es mucho más rápido y eficaz o eficiente sacar un proyecto adelante alrededor de una startup. Entonces, a partir de ahí es donde nosotros, digamos, eso fue un reto, porque que los emprendedores y los grandes corporativos, digamos, que todo el ecosistema entendiera lo que queríamos hacer, fue un reto. No fue difícil, lo que pasa es que hay que saberlo contar, que hoy muchas veces es lo que nosotros estamos tratando de decir: qué hace Starter Company, qué hace Starco y qué estamos haciendo para democratizar las oportunidades en el ecosistema. Muy bien. Como lo mencionabas, en esa época tal vez los procesos de innovación abierta no estaban tan democratizados, no sonaban tanto alrededor, y con los retos que me acabas de contar han evolucionado de alguna manera. Hoy de pronto tienen retos totalmente diferentes a los que tenían en ese momento. Yo creo que los retos, todas las compañías, independientemente de su tamaño, tienen retos, ¿cierto? Yo siento que el principal reto es desde el talento. Hoy hay un reto gigante que es la atracción del talento. O sea, cómo generar que las personas se queden en las compañías. Porque hay una competencia, hay salarios elevados, hay contrataciones en dólares, en otros países,
hay ofertas atractivas desde las startups que están levantando capital y que muchas veces estas compañías no pueden, ¿cierto? No pueden sostener una persona. Entonces a partir de ahí, digamos que algo que hemos desde Starter Company empezado como a trabajar es que el área de innovación debe partir desde el talento humano. Porque muchas veces innovación, digamos, hay un área, entonces como venga, usted solamente innova. O sea, ya está el director de innovación, el vicepresidente, él es el que innova, entonces yo en el área financiera o de recursos humanos, de cualquier área, entonces yo no puedo innovar. Entonces, digamos que hay algo que debe partir, venga, desde la contratación del talento, ahí debe partir la innovación. Que exista un representante y que lidere las iniciativas, está bien, pero la innovación debe partir desde el empleado y desde el talento que genera, porque a partir de ahí las empresas les empiezan a dar confianza a los empleados y ahí es donde empiezan a nacer los retos internos de las compañías desde todas las áreas, desde gestión humana, desde operaciones, desde finanzas, desde comercial, y ellos mismos pueden crear intraemprendimientos. Y eso es lo más bacano o lo más bonito que empieza a pasar en las empresas, que los empleados se sienten dueños de proyectos donde empiezan a nacer. Yo creo que ahí hay un reto súper importante. Segundo, otra cosa es que las compañías están empezando a entender que si tú tienes un reto, independientemente de lo que sea, independientemente del área, tienes que poner un doliente, un responsable y adicionalmente asignar un presupuesto. Porque a nosotros, digamos, en varios escenarios en medio de la pandemia que creamos unos Start TV, creamos más de 90 retos, empezamos a entender que no es solamente poner el reto, entonces yo quiero acercarme más a mi comunidad y vender más o crear esto, pero si tú no pones un responsable, si tú no pones un presupuesto y si tú no pones un tiempo y unos KPIs, ese reto jamás se va a lograr. Es casi que inviable porque es que el empleado que le va a tocar hacerlo, pues seguramente el día a día lo va a absorber y operativamente va a ser incapaz. Entonces ahí es donde se generan los choques con las startups. ¿Por qué? Porque el corporativo está inmerso en su operación del día a día y si no tiene un responsable, si el responsable no lo van a medir por ese reto, la startup se va a quedar siempre pidiendo, como dice uno, pidiendo cuerda, venga, yo quiero trabajar con ustedes, pero el empleado va a estar trabajando por lo que sí lo están midiendo. Y otro tema, el tercero, también entendimos que muchas startups también no están preparadas. No están preparadas en el sentido, no porque no tengan la capacidad de atender al corporativo, sino que no están preparadas de entender al corporativo. Es que el corporativo trabaja de una manera totalmente, un gobierno totalmente diferente, ¿cierto? No trabaja igual de rápido, hay que tomar decisiones y hay que escalar y la startup tiene que entender que es un proceso diferente. Yo siento que los corporativos están tratando de acelerar, sin embargo va a ser un tema de tiempo, de una transición siento que va a ser difícil que una gran empresa trabaje al ritmo de una startup, pero sí puede generar un trabajo híbrido. Entonces ese reto de que la startup entienda de que usted tiene que mandar la cotización, presentar el servicio, hacer una prueba piloto y de que desde la cotización inicial seguramente hizo 17 cotizaciones, tuvo que subirlo a que lo escalara y a presentar el proyecto, posiblemente puede ser un año, 6 meses, no sé cuánto tiempo, pero la startup tiene que entender eso. Entonces muchos emprendedores abortan esa misión, dicen no, este no me contrató, entonces prefieren irse. Y ellos tampoco han entendido que un gran cliente te abre las puertas a un universo mucho más grande, porque cuando tú tienes un gran cliente y tienes esa validación de un gran corporativo, es más fácil llegar ya a otro corporativo, venga, es que yo ya le vendo a este, claro, ¿cierto? E igualmente a un inversionista, es que yo tengo un contrato por un año, por X monto con este, y eso es lo que no han entendido. Muy bien, me quedo con varios mensajes muy poderosos que me parece que nos has brindado. Y el primero es que el éxito de la innovación en las empresas depende de las personas, por eso es muy importante empoderarlas para que puedan desarrollar estos proyectos como tal. Y el segundo termina siendo la determinación de buscar el resultado y que para eso pues tendremos que definir los recursos que estamos dispuestos a invertir dentro de esa estrategia corporativa para garantizar de que los proyectos o la atención a estos retos pues lleguen a un buen puerto. No sé si les ha pasado, por ejemplo, desde 10X Thinking como empresa o firma consultora en temas de gestión de innovación empresarial. A veces nos toca enfrentarnos a ciertos mitos, principalmente a dos tipos de mitos. El primero es que en la innovación en las empresas se ve representada en las personas
que son las locas, las rayadas, los que pegan únicamente papelitos adhesivos en la pared. Y nos hemos enfrentado a este mito y hemos tenido que sensibilizar a los empresarios entendiendo de que la innovación tiene método, tiene rigurosidad y que realmente necesita de esfuerzos empresariales para poder ser exitosos. Y el segundo, el mito de Moisés, donde creen que la innovación es para los talentosos, los Steve Jobs, y que básicamente son los que pueden levantar las manos al cielo y pedir el milagro de que se parta el mar en dos. Entonces creo que a través de las metodologías que nosotros hemos transmitido, pues le hemos permitido empoderar a todo tipo de empleado o a todo tipo de colaborador dentro de las organizaciones. Por eso quisiera preguntarte, Tomás, ¿cuáles son esos mitos a los cuales te has tenido que enfrentar y que has tenido que empezar a trabajar con los empresarios o con los corporativos y las startups para que empiecen a sentir confianza y que realmente sientan que hay unos preceptos que no representan la realidad? Muy bacano el tema. Yo siento algo y el gran problema que tenemos los latinoamericanos es la mentalidad, ¿cierto? Esas barreras limitantes que no permiten creer en nosotros mismos, ¿cierto? Porque es que la innovación no sale, en la mayoría de las veces no sale de la gran cabeza, ¿cierto? La gran cabeza lo que hace es organizar las ideas y llevarlo, lo que decías ahorita, crear la metodología, vamos a hacerlo así, 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 y ahí es donde sale un gran producto o un gran servicio. Pero la mayoría, porque es que la gran cabeza no está en el minuto a minuto, o no está en el día a día. Las personas que están en el día a día empiezan a identificar como esas quejas, esos reclamos que pide un servicio, el cliente, y de ahí es donde salen los grandes productos o servicios innovadores. Entonces, sí debe haber una metodología, sí debe estar, yo siento que, y considero personal, y desde Starter lo vemos, sí debe estar la persona, digamos, que lleva, digamos, que tiene como el artista, el pintor, como el desorganizado, y que sueña, vamos a hacer esto, pero tienen que haber otras arandelas o otras personas que lleven esa idea a la realidad. O sea, ¿cómo vamos a llegar allá? Entonces, venga, ¿cómo vamos escalón por escalón? Entonces, crear una metodología ágil, venga, entonces cree las actividades, de esas actividades tareas, cree KPIs, cree el job to be done, ¿cierto? ¿Cómo vamos a llegar hasta allá? Entonces, para mí el principal mito o el otro reto importante es cómo las organizaciones y las personas trabajan en las personas. Como dicen, eso puede sonar muy cliché y todo, el principal enemigo es su espejo, es creer en usted. Sí. Y esa es la carencia limitante de nosotros los latinos y los colombianos, de creer en nosotros. Cuando usted cree en usted es capaz de hacer lo que quiera. Qué bien, me gusta mucho lo que cuentas, sobre todo porque sé que empieza a crear mella en el pensamiento de todos los asistentes a este espacio. Y aprovechando que estás aquí y que representas a Starter, ¿por qué no nos cuentas un poquito de lo que acabamos de vivir de manera conjunta con el evento que ustedes lideran de Starco? Estoy seguro que tal vez para los que no conocen el evento podrá ser una gran oportunidad de saber un poquito más de y que por qué no se animen a participar de las próximas ediciones que ustedes realicen. Listo, no, Starco es digamos, el bebé de la casa con el que nació toda esta idea. Como les mencioné ahora, 4 amigos, socios, compañeros, nos juntamos. Nace de uno de los socios, estuvo en un evento a nivel mundial e identificó que ese tipo de eventos no existían en Colombia, ¿cierto? Cómo generar oportunidades a partir de la masividad. O sea, cómo esas ideas de ese emprendedor que nadie lo ve o que difícilmente tiene oportunidades, venga, como nosotros le damos la oportunidad. Entonces, Starco, digamos, repito, como lo mencioné ahorita, nace con 3 objetivos. Uno, digamos, el principal, todo nace a partir de acelerar la economía alrededor del emprendimiento, con 3 verticales: el acceso a recursos vía deuda o vía inversión, el acceso a corporativos. Consideramos que muchas veces yo no necesito recursos, yo necesito contráteme, crea en mí, ¿cierto? El señor X compañía, crea en mí, contráteme, que yo le voy a caer bien y vamos a hacer contratos infinitos a largo plazo, ¿cierto?
y venga, conozca lo que apalanca el ecosistema. Entonces a partir de ahí hacemos una gran convocatoria. 2019 se inscriben alrededor de 500, 600 startups, seleccionamos 264, los 264 modelos de negocio que tenían ya producto mínimo viable, ya tenían tracción y que podíamos, digamos que ellos podían contar sus sueños. Entonces creamos una tarima central y digamos como una estrella, un stand, es de 1 por 60 centímetros donde caben máximo los 2 emprendedores o los 2 founders para contar la historia. En ese momento fue muy chévere porque, digamos, era un evento que nadie conocía, pero recibimos más de 500 y punta y pico de startups invitadas. Cuando íbamos a comercializar el evento, muchas empresas no entendían lo que nosotros hacíamos. O sea, nosotros vivimos y estamos viviendo el camino del emprendedor, que uno no le creen hasta no ver, no creer. Sin embargo, tuvimos unas compañías que creyeron y a partir de ahí nace Starco. La primera versión tuvimos 6.400 personas de 19 países, asistieron aproximadamente 320 inversionistas, asistieron personas, presidentes de compañías, directivos, ejecutivos de innovación, personas que toman decisiones, porque lo que nosotros hicimos es un gran observatorio. Venga, independientemente de la empresa en la que usted trabaja, usted puede encontrar aquí soluciones. Entonces el uno encontró una fintech que solucionaba los gastos de representación, el otro encontró un desarrollo de alimentación para cerdos alrededor de la cáscara, alrededor de las moscas, el otro encontró cómo la detección de los incendios a un rango de X o Y, etcétera, un montón de soluciones que los directivos no tenían en la cabeza que podían encontrar. Y por último también se creó una subasta de startups donde se invitaron a 10 inversionistas de alto impacto, personas reconocidas que podían tener un capital, y las 10 startups con el modelo mejor evaluado por parte del público y de los inversionistas se subía a tarima ante 6.000 personas. Entonces eso generó como un engagement, porque el emprendedor que posiblemente no había tenido oportunidades y se ganó ese premio de subir, tenía 20 minutos, 5 minutos para contar su pitch, más o menos 7 minutos de preguntas y respuestas y 8 minutos para cerrar la negociación. Ahí logramos 3.700 millones de pesos en acuerdos, en preacuerdos, de los cuales todos se cerraron en 6 startups. Entonces, ahí tenemos a Coco Tecnología, La Manicurista, en la U, que es Ubank, bueno, etc. Y a partir de ahí generamos una marca, porque quien validó lo que hacíamos eran los emprendedores. Quien validó lo que estábamos haciendo eran las empresas. Entonces las empresas que no nos creían, pues pucha, me perdí esto, ¿cómo pasó esto? Es que no entendimos. Llega la pandemia y nosotros veníamos con Starco Medellín, la validación era, si no estoy mal, junio 2 y 3, un año después, pero el evento ya después de lo que habíamos hecho, era febrero y ya habíamos vendido 3.000 boletas, 4 meses antes, en la primera versión, un mes antes no habíamos vendido ni una, ya teníamos el 90% de las empresas ya confirmadas, ya listas, con contratos, desembolsos, ya no habían pagado casi todas, teníamos a febrero, porque la pandemia empezó en marzo, una gran cantidad de startups, más de 400 ya inscritas, faltando todavía mucho tiempo, los inversionistas confirmados, speakers de talla mundial. Llega pandemia y para nosotros fue un reto, Dios mío, ¿qué hacemos? Esto dura 15 días, esto dura 3 meses, como todo el mundo, 2 años. Y digamos que ahí empieza el reto de venga, pivotee el modelo de negocio sin salirnos del objetivo, de los 3 objetivos principales. Y ahí es donde nace Start TV, nace el proyecto de la 51 Starter de Impulsa, nace el proyecto de los Speed Dating y nacen, digamos, otros proyectos que vienen en camino. Qué bien, muy valioso ese aporte, y estoy seguro que el público, la audiencia debe estar muy emocionada con eso que estás contando. Si tuvieras que recordar de pronto cuáles son las preguntas más comunes que les hacen los corporativos y las startups, ¿te recuerdas de pronto alguna o 2 preguntas que siempre se te queden en la retina y nos puedes contar cuáles son las respuestas que les brindas a ellos? Yo creo que son muchas, pero hay algunas muy repetitivas. Por ejemplo, ¿cuál es el estado de las startups? ¿Cuál es el modelo de validación? ¿Cómo es la curaduría?
cómo es el modelo de evaluación, ¿cierto? Digamos porque es que también las grandes empresas tienen que cuidar su nombre y no pueden contratar a cualquier startup, ¿cierto? Entendiendo que independientemente del modelo, y es válido, venga, yo no puedo contratar si este tiene 2 empleados, ¿cierto? Entonces de pronto no tienen la capacidad. E igualmente las startups nos preguntan qué buscan los corporativos, ¿cierto? Digamos que hay algo que nosotros tratamos de hacer con las startups previo, por ejemplo, a cada evento, es hacerles unos talleres y prepararlas. Prepararlas no solamente por la startup, es prepararla para que afronte cada reunión que vaya a tener, porque uno no sabe, es como el pitch elevator, donde tú te encuentras en un ascensor y tienes 20 segundos de contarle al que está al lado tuyo, tú qué haces, es cómo tú lo vas a convencer para que te dé 5 minutos o te dé una reunión adicional. Entonces los preparamos, venga, cómo es su modelo de negocio, cuáles son las herramientas financieras, cuáles son las herramientas legales, venga, cómo debe hacer su pitch corto, ¿cierto? Para que le cuente a la gente. Digamos que ahí, y eso es, digamos, son las preguntas. Entonces la respuesta al corporativo es, desde Starter Company buscamos preparar a la startup, sino que muchas veces la startup por tiempos, digamos que unas están más preparadas que otras, pero por tiempos unas no le paran bolas y creemos que ese es el valor que deben tener desde Starter Company. Pero, ejemplo, en Pastarco 2022 que acaba de pasar hace 3 semanas, hicimos 5 talleres buenísimos, tuvimos una convocatoria muy buena, pero algunas por tiempos y como te decía no asistieron. Y ahorita yo hablé fue de Starco 2019, voy a hacer un paréntesis para hablar del 2022. 2022 fue un evento volver a casa, nosotros lo hicimos en Barranquilla. 2021 Barranquilla fue una ciudad donde trasladamos alrededor de 3.200 personas de todo el país, solamente el 6% de Barranquilla asistió. Hicimos lo mismo, una convocatoria muy buena, llevamos, digamos que lo que queremos es, esto no es un evento de Medellín, esto es un evento país, convertir a Colombia como ese hub de inversiones, ese hub de talento que hoy tiene el ecosistema de emprendimiento. Y volver a casa ya fue algo muy bacano porque es volver a donde empezó nuestra historia, es volver a donde nos creyeron, donde las empresas que empezaron con nosotros queremos ver otra vez, o sea, cómo ha evolucionado y pasó. Asistieron 10.270 personas, una convocatoria de más de 600 startups, 276 startups con punto de contacto, más de 40 corporativos, en el primero habían sido como 8. O sea, 4 veces más, pero aquí participaron, tuvimos a Chile como país invitado, representando a 22 startups chilenas, tuvimos a empresas como Google, como Microsoft, como Amazon, empresas, o sea, trajimos ya tema internacional para mostrar, venga, esto es LATAM, esto es de Colombia para el mundo y lo que queremos hacer es, y logramos en temas de inversiones, logramos más de 6 millones de dólares en preacuerdos, digamos que casi que cuadriplicamos la cifra del 2019, triplicamos la cifra del 2021 en Barranquilla, pero lo más importante es que en negocios de las startups con las empresas hay alrededor de 12 millones de dólares. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí es donde nosotros buscamos integrar a la gran compañía con la empresa, donde asisten presidentes, directivos de esas empresas que escuchan esos modelos de negocio. Y hay otro dato importante. En promedio, las 276 startups tuvieron 142 reuniones. Para un emprendedor, tener 142 reuniones de valor fácilmente se puede demorar un año. Es que son más o menos, el año tiene 360 días, es una reunión cada 2 días, pero de valor con un presidente de una compañía. Entiendo perfectamente. Si tuvieras, o de pronto pidiéndote que mires el retrovisor, de pronto un caso que nos puedas compartir, que te haya parecido muy valioso, sobre todo porque tal vez no todo fue perfecto, pero lograron superar barreras y lograron a un buen puerto en ese establecimiento de una relación positiva. ¿Te acuerdas de alguno que hayas acompañado desde Starter y que quisieras compartirle a nuestra audiencia? Sí, nosotros, hay una compañía que nos ha apoyado a nosotros desde el principio. El presidente de la compañía creyó en la idea, pero él no entendía, ¿cierto?
porque es una compañía que no le vende al consumidor final, es una compañía que le vende al B2B, ¿cierto? Pero él creyó tanto en Starter Company que vinculó al equipo directivo, vengan otros, yo no sé en qué me metí, pero vamos a ir allá a participar. ¿Listo? Llega Starco con sus 5, 7, yo no sé cuántas personas, y la primera startup con la que él se encuentra es una startup, una fintech, que solucionaba los temas de legalización de moneda extranjera. Uno de los grandes problemas que tienen las personas que viajan es la legalización de dólares, euros, yenes. Esta persona viajaba gran cantidad del tiempo del año, y digamos que eso era un chicharrón, pues un enredo, un problema para él cada vez legalizar. Él encuentra esa startup y le encanta, le dice, fulano, ¿cómo estás? Venga, me encanta, váyame, ya escríbame, le da la tarjeta, escríbame y hagamos una reunión. Hacen la reunión, termina escrestado, listo. Llámese a fulano de tal de compras o de contrataciones que vamos a empezar el proceso con usted. Era un negocio de 1 millón de pesos mensuales, ¿cierto? Para poder tener como la... A las 2 semanas, una semana, lo llama el emprendedor y le dice, Juan, no, lastimosamente no va a poder contratar con ustedes porque es que me están exigiendo unos documentos que yo como emprendedor no cumplo. Ay, ¿cómo así? No, espérate, yo reviso. Entonces digamos que eso es parte del trabajo de nosotros. Venga, ¿cómo empezamos a trabajar a que las empresas entren en conciencia de que rebajen los requisitos para poder contratar a los emprendedores? Entonces Juan se dio cuenta de eso, digamos que cita un comité de contratación y venga, ¿cómo hacemos unas contrataciones de menores cuantías para poder generar ese impacto y contratar a las startups? Pero porque fue él el que se dio cuenta. Seguramente si se da a otra persona, el trámite no hubiera pasado. Entonces es ahí donde pasan, digamos que ahí es donde son esos casos que nosotros nos gusta contar. Él cada vez que pasa nos dice, yo me acuerdo, y eso para nosotros nos cambió. Digamos que eso es parte de lo que estamos haciendo, y como esos casos tenemos muchos, donde son los mismos presidentes los que se dan cuenta, o directivos que tienen capacidad de tomar decisiones, que se dan cuenta de cambiar los esquemas o las estructuras de contratación. Qué bien, te preguntaba por esos casos o esas experiencias, sobre todo porque a veces como organizaciones no nos animamos a a tirarnos al agua, sino hasta que vemos que otros pueden. Entonces me parece muy valioso, sobre todo desde el elemento inspiracional, para que se animen todas las empresas y los diferentes actores del ecosistema a empezar a ejecutar esos procesos de innovación abierta. Entendiendo la propuesta de valor de Starter y a través de Starco, me gustaría que le dijeras al público, a los empresarios, a las diferentes startups que están conectadas en este momento, el por qué deberían participar de estos eventos como Starco y qué resultados podrían llegar a obtener, más allá de que hemos venido hablando del tema durante toda esta entrevista. Sí, ve. Yo creo que más que participar en los eventos, Starter Company se está convirtiendo en un integrador de 360 de todo el ecosistema de emprendimiento. Entonces, más que participar en Starco, deben participar en la comunidad Starter, porque Starter se está convirtiendo, ya se convirtió en una comunidad donde, aparte de tener eventos y puedes participar, pero tienes que, digamos, pasar un proceso de selección, digamos, rígido e importante. Digamos que tiene una red de inversión donde estamos, todos los programas en el ecosistema en su mayoría están enfocados al emprendedor. Hay muy pocos o no hay enfocados al inversionista. Starter Company está creando un programa para el inversionista y tener un pipeline de inversionistas para que esta comunidad de startups pueda hacer match con esta comunidad de inversión y poder conocer y poder generar ese acceso a capital democratizado, ¿cierto? Y todas las startups que estén a este lado puedan tener acceso a este lado. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? No solamente con entregar deals y one pager a los inversionistas, sino que lo que vamos a entregar es información, vamos a entregar tendencias, vamos a entregar reportes, vamos a entregar dashboards de acuerdo a cada inversionista. Entonces ese es, digamos, un primer argumento. Un segundo argumento para participar en la comunidad Starter es, de lo que hemos estado hablando, es Starter construyó un Open Innovation, que es como el brazo externo de innovación de las compañías, donde lo que estamos buscando es mostrarle a las compañías un gran observatorio
de startups para trabajar dolores, ¿cierto? A partir de retos, pero no es que yo voy a crear el reto, sino que venga cómo hacemos inmersiones y venga yo le presento soluciones. Yo no lo hago, que yo no estoy, eso no es un tema de consultoría, eso es un tema de relación directa, así como en esta vertical de inversión, yo le presento al inversionista que le va a invertir a usted porque está de acuerdo a su tesis, aquí le presento el corporativo que está de acuerdo a la solución, ¿cierto? Ese es el tercer punto. Y adicionalmente activamos el gobierno y el gobierno, los desde alcaldes y gobierno nacional, para también empezar a ver todos los programas que tenga la nación y los departamentos y los municipios que puedan apalancar el crecimiento tanto orgánico y exponencial de estas compañías. Y por último, el tema de la academia, ¿cierto? Es un tema clave y que no puede faltar para que pueda ser un ecosistema todo completico. Trabajando con las universidades de manera integral, ver y construir programas que permitan a estas startups, a los inversionistas y a los corporativos y al gobierno generar una integración global. Entonces, a partir de ahí es importante que las startups pertenezcan, pero ¿cuáles pertenecen? Los requisitos mínimos es que tenga atracción, que tenga mínimo 6 meses de crear una compañía y tiene que tener unas ventas mínimas, porque un corporativo necesita o un inversionista necesita atracción, ¿cierto? Y necesita veracidad y que la compañía pues verdaderamente tenga unos dígitos, unos units economics, unos KPIs, una información que sea relevante. Por esa razón los emprendedores y las startups deben tener mapeado a Starter Company, pero no solamente el emprendedor, es el gran corporativo. Venga, es que esta persona, esta Starter Company, si yo estoy en la comunidad, pues aquí tengo una gran red, como lo dije ahorita, un observatorio de startups que me pueden convertir en eficiencia y costos mis procesos. Tomás, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Creo que ha sido muy valioso para toda la audiencia y para nosotros contar con ustedes. Gracias a ustedes por la invitación, a 10X, muy bacano y cualquier cosa, pues a través de 10X podemos profundizar, preguntas, inquietudes de lo que estamos haciendo desde Starter Company. Claro que sí. Los invitamos a que conozcan un poco más de Starter para los que no lo tenían en el radar y también que nos visiten en nuestras redes sociales y en nuestra página web www.10xthinking.com.co. También queremos agradecerle a la Universidad Pontificia Bolivariana sede Medellín por habernos habilitado este espacio tan chévere para que podamos realizar este webinar que está diseñado para ustedes. Muchísimas gracias.